Vamos con la entrevista. Tenemos ya a nuestro entrevistado en pantalla. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Déjame revisar por aquí. Ya estamos. Juan Pablo Jaramillo. Buenos días, Juan Pablo. ¿Me escuchas? Te escucho, Norris, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre, bueno, primero bienvenido a Himno Nacional, aquí tienes este espacio, ¿no? Estamos ahí empezando, pero con pie firme. Vamos a conversar sobre un tema que yo lo comentaba la semana pasada e invitaba y hacía un llamado a la reflexión con responsabilidad sobre un tema tan complejo. Y primero complejo entendiendo que se habla de estadísticas, números y data dura, que no es fácil de discernir para el ciudadano común, y me incluyo, ¿no? En ese grupo de la población que no lee muchos números y entiende porcentajes. Y segundo, porque más allá de los números frívolos que se puedan querer presentar y la data que se quiera mostrar, también estamos hablando de vidas humanas que se perdieron en el camino. Y en ese sentido sí creo que tenemos que tener muchísima responsabilidad quienes hacemos comunicación y tenemos micrófonos y medios de comunicación, y también los expertos que entienden de esta data, para poder luego traducir y tratar de entender de qué se está hablando. Juan Pablo Jaramillo, Arduino Tomasi, investigador, lo conozco personalmente de la universidad, bueno, hace muchos años no lo veo, pero es una persona a la que yo particularmente le tengo mucho respeto por su capacidad intelectual. Entonces, aquí viene mi primera pregunta, Juan Pablo. ¿Cómo una data, que son números, estadísticas tan duras, puede ser interpretada de maneras tan disímiles? Bueno, creo que me voy a hacer eco a una frase que tenía Mark Twain. Mark Twain nos hablaba de que existen tres tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las mentiras estadísticas. Y por lo publicado por eh, Arduino Tomasi, lo que podemos ver es que lo que él ha hecho no es una investigación, lo que él ha hecho es construir un relato político con fines electorales. Y así se lo está explotando a lo largo de los últimos días, no en uno, sino en varios medios de comunicación totalmente alineados que tienen una posición. Y lo que buscan es que la gente, digamos, esté de acuerdo con esta pseudo investigación con base a el sesgo de confirmación. Es decir, como ya hay gente que odia a Correa, entonces la investigación de Arduino Tomás debe estar bien. Esa es un poco como la lógica que se enmarca dentro de todo esto. No obstante de eso, cuando se hace investigación, hay que seguir unos parámetros, tanto metodológicos como éticos. ¿Sí? Dentro de esos parámetros metodológicos está el señalar cómo se ha hecho el proceso. Y claro, yo sé que la población no es una experta en estadística, pero creo que es muy simple entender que no podemos dar por cierto una estimación que se hace apenas con 9 datos y una sola variable. Eso, digamos, rigor metodológico no tiene ninguno. Juan Pablo, ahí quiero, porque ahorita mientras hablabas me saltó una duda que quiero aprovechar para que me la respondas. Y es, lo que presenta Tomasi es una hipótesis. Yo medianamente, cuando estudié y tuve que hacer mi tesis y preparar, ahí uno arma una hipótesis, es lo que uno cree que puede suceder. Y a partir de esa hipótesis hay ciertas investigaciones y datos que te lleva a o corroborar tu idea o a decir por aquí no era el camino. No, y en ese sentido, lo que Tomás sí plantea es una, o sea, ya al final de su hipótesis, ¿lo afirma o lo deja en el aire para que se siga debatiendo y estudiando? Porque sí creo que es importante entender eso, porque hay algunos que lo han tomado ya como un hecho fáctico, o sea, como algo que tal cual. Pero creo que, digamos, lo afirma por la actitud que toma Arduino Tomasi, ¿no? Principalmente bloquea medio Twitter y no se somete a digamos, un diálogo, una discusión entre pares, ¿no?
Hay que aclarar, digamos, esta pseudo investigación no está publicada en una revista científica, no cuenta con el aval de la universidad donde él da clases o recibe estudios. Eh, entonces, me parece que eso es como importante de mantenerlo ahí, ¿no? Ahora, sobre el tema de una hipótesis, claro, cuando uno investiga, uno formula una hipótesis, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca hacer? Busca falsear esa hipótesis, ¿sí? No busca, digamos, hacer el primer intento, torturar los datos para comprobar la hipótesis. Eso metodológicamente está mal. Lo que uno busca es falsear la hipótesis. Por eso yo te decía que en un principio, que correr una regresión con apenas 9 datos y una sola variable es metodológicamente equivocado. ¿Por qué? Porque ahí estamos asumiendo que ese es el único factor que influye, que no existen otros factores y que nuestra hipótesis es la única verdadera. Cuando tú sabes que en investigación nosotros tenemos hipótesis alternativa 1, hipótesis alternativa 2, hipótesis alternativa 3. Y esto es tan simple como esto. Cuando uno mira los datos del propio Arduino Tomasi y uno dice, bueno, ¿será que esta hipótesis es la más plausible o será que hay otras hipótesis? Por ejemplo, que esas muertes indeterminadas en realidad, digamos, se expliquen por otros factores, que en realidad, por ejemplo, se correlacionen con suicidios antes que homicidios, veamos qué sucede. Entonces, busquemos medir cuáles de estas dos hipótesis se encaja mejor en la realidad y encaja mejor en lo que dicen los datos. Entonces ahí uno arma, digamos, un nuevo modelo estadístico y ve cuál de estas dos hipótesis resulta más plausible. Y resulta que es lo segundo. Estas muertes indeterminadas correlacionan mejor con los suicidios que con la salida de manta, que es un discurso político. Estamos ante un relato político. No estamos ante un estudio académico avalado por pares, no estamos ante un estudio académico que se haya sometido al escrutinio riguroso que, que una temática como la actual determina, ¿no? Juan Pablo, ¿y hasta qué punto tú crees que la manipulación de estadísticas puede haber contribuido o no, que la manipulación de estadísticas puede haber ocurrido realmente en gobiernos anteriores? ¿Y esto cómo puede perjudicar o afectar a la percepción pública de la ciudadanía? A ver, yo no hablaría de una manipulación de estadísticas, ¿no? Partamos de, digamos, que cuál es el proceso para clasificar estas como muertes no determinadas o indeterminadas. Es decir, cuando hay una muerte, va un médico legista, va un forense, un fiscal, y establecen qué es lo que sucedió en el hecho. Y dependiendo de los elementos con los que cuentan en ese momento, es que establecen la posible razón del deceso, ¿no? Entonces, clasifican unas como homicidios, otras como suicidios, pero existen casos en que las condiciones son tan opacas que no se puede determinar si lo que ocurrió fue un homicidio, si lo que ocurrió fue un suicidio, fue un accidente. O sea, al día de mañana, por ejemplo, cae un hombre, no sé, del 10º piso y muere. Podemos establecer exactamente que era un suicidio, que fue un homicidio, que fue un accidente. Hay muchas veces que no tenemos los elementos para hacerlo. Y por eso es que muchas veces las muertes se determinan como muertes violentas indeterminadas. Así lo hacen todos los países. No es que el Ecuador es el único que está haciendo así. No es que el Ecuador se inventa la estadística y dice yo voy a clasificar así. No, se siguen parámetros internacionales reglados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que después justamente se pueda tener estudios sobre por qué mueren las personas en los distintos contextos y en los distintos países. Pablo, ¿tú qué puntos metodológicos crees que fortalecen o debilitan la hipótesis de Tomasi sobre la ocultación de esta data de muertes violentas? Bueno, hay varios, digamos, que hacen que esa hipótesis sea muy fácil de falsear. Lo que yo te decía es, primero, la insuficiencia en cantidad de datos. Uno no puede hacer un análisis cuantitativo con apenas 9 datos. Entonces, ahí hay un primer gran error metodológico. Un segundo error gran metodológico es que su modelo tiene apenas una variable. Y lo que él está diciendo es que las incautaciones de droga explican las muertes indeterminadas. No metió otras variables dentro de su modelo. Si es que metes, por ejemplo, otras variables y lo que dices, hay una subestimación de los suicidios, de los homicidios. Entonces, si es que hay una subestimación de los homicidios, esa variable también debería estar en el modelo. Sin embargo, no está.
Es como que yo trate de explicar X, que X explica Y, sin tomar en cuenta realmente X. Entonces, metodológicamente es un absurdo. Y esto hace sumamente débil, digamos, su estudio, su hipótesis, que claramente ha sido falseada. O sea, eso no pasa, digamos, el más elemental, digamos, rigor, ni siquiera para un estudiante de primer semestre de estadística. Ok, entonces entendiendo que metodológicamente la investigación, a partir de lo que tú dices, metodológicamente la investigación de Tomasi no tendría como mayor asidera para que tenga tanto eco mediático como lo está teniendo porque está politizado, no está siendo visto desde la academia, sino desde un trasfondo político en un año preelectoral, ¿no? Correcto, Yo mira, y de hecho esto es así. Hace más o menos por el mes de enero, me parece que fue, Arduino publica esto y lo pone en un tweet. Y yo vi Y ese Carlos tweet. Andrés Vera lo trató de levantar, ¿no? O sea, Y yo vi le ese hizo tweet eco. y le dije en ese momento, mira, estás haciendo una revisión con 9 datos, eso es conceptualmente raro. Bueno, Arduino se molestó, me bloqueó y bueno, quedó ahí. Pero que vemos en la fecha actual, cuando digamos entramos en un periodo electoral, que ya no solo Carlos Vera se encarga de, digamos, difundir esto, sino que hay una acción coordinada. Entonces ahí tenemos a Ecoavisa, Teleamazonas, Visionarias, Janet Nostroza, Carlos Vera, en fin, digamos, una serie de actores que tienen eco en los medios y que son actores políticos dando, digamos, realce a una pseudo investigación, a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, por todo lo que te digo, ¿no? Por errores metodológicos que invalidan totalmente el planteamiento, ¿no? Ahora, Juan Y Pablo, esto, digamos, hace tanto revuelo que obliga y lleva a que el gobierno de Daniel Noboa diga, bueno, hay que revisar las cifras y genera, digamos, esta interferencia sobre el INEC, que en términos de política pública puede ser totalmente nociva para el te iba a Ecuador, ¿no? preguntar, eso te iba a preguntar, Juan Pablo, al final, este tema que se está viendo que de algún modo, más allá, no sé si esa habrá sido la real intención de Tomasi o no, de que se politice, pero vemos que en este país al final cualquier cosa puede ser usada por la dinámica política que hay. Pero más allá de eso, ¿cómo afecta en términos de política pública que esto ya esté de algún modo empujando a que los actores empiecen a mezclarse y a querer interferir en otras áreas que tal vez no les competen? Claro, mira, imagínate que el día de mañana digamos que el Ecuador tiene la innovadora idea de que todas las muertes indeterminadas en realidad tienen que contabilizarse como suicidios, cuando eso no se hace, o como homicidios, perdón, cuando eso no se hace en ninguna parte del mundo. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos llevando a tener una estadística que no es comparable con todo el resto del mundo y que además nos llevaría, digamos, a las personas que buscan generar política pública de manera responsable a tener diagnósticos totalmente errados, ¿sí? Y al tener Porque, diagnósticos totalmente errados, luego en implementar política pública correcto, perjudica. porque mira, esto es tan simple como esto. Si es que esas muertes indeterminadas no están correlacionadas realmente con homicidios, sino que están más correlacionadas con suicidios, implica que tenemos un problema grave de política de salud mental, que no está siendo tomada en cuenta, ¿sí? Y que esas cifras, digamos, no se van a reducir porque las políticas no van a ser las adecuadas. Vamos a pensar que, por ejemplo, estamos combatiendo un problema de narcotráfico cuando en realidad, digamos, esas personas están muriendo porque tienen signos depresivos. Entonces, a esto es a lo que yo voy, ¿no? Por eso digamos, uno tiene que ser siempre como muy, muy riguroso con los datos, ¿no? Es lamentable realmente cómo se ha politizado este tema, que siempre la intención fue esa. Cuando uno mira, digamos, los eh, posts de Arduino Tomasi, uno encuentra eso. O sea, busca un culpable, busca, digamos, un factor como la salida de la base de Manta en el gobierno de Rafael Correa y este concepto de la Pax Narca. ¿Qué es este concepto de la Pax Narca? Es esta paz entre mafiosos, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que ha habido una paz entre mafiosos y que por eso explica, digamos, que antes no habían tantos crímenes
y ahora sí, y después también ese argumento no se sostiene bien porque dice, bueno, y claro, lo que hicieron es ocultar las cifras y maquillaron estas muertes indeterminadas cuando en realidad eran homicidios. El supuesto de creer que esas muertes indeterminadas, el 100% van a ser homicidios, es un supuesto totalmente ilógico, ¿no? Partamos del hecho de que para poder ocultar esta información o para poder alterar estas cifras, se debió haber tenido, digamos, un Ponerse de acuerdo un fraude, montón de actores. sí, un fraude que equivale, digamos, a poder, es mucho más complejo que ser un fraude electoral, ¿me entiendes? Donde, por ejemplo, en las elecciones uno tiene cada acta, tienes en las mesas, digamos, gente que está viendo qué pasa en cada mesa. En este caso es igual. Tú tienes, digamos, en todas las provincias, en todas las ciudades, médicos legistas que están viendo y que están dando un dictamen sobre la causa de la muerte de todos los sujetos en el Ecuador, ¿no? Entonces, tendrías que alterar esos actos. Tendrías que después alterar los actos administrativos en 6, 7, 8 instituciones al menos. Eh, es, digamos, una hipótesis bastante tirada de los pelos, ¿no? Entonces, eh, no se sostiene en lo más mínimo, ¿no? Como yo te decía, creer que estas muertes indeterminadas que ocurren en todos los gobiernos, que ocurren en todos los países del mundo, eran homicidios, no cabe. Y de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, los datos, y uno ve, por ejemplo, desde 1990 hasta el 2023, uno encuentra que las muertes indeterminadas no tienen una tendencia clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen años en los que suben, años en los que bajan, años en los que suben, años en los que bajan, y uno no puede establecer una sola causa, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que nosotros hacemos el análisis estadístico, y esto es apenas una prueba de medias, uno encontraría, por ejemplo, que las muertes indeterminadas no son estadísticamente mayores en el gobierno de Rafael Correa que en cualquier otro gobierno desde 1990 a la actualidad. Incluso en esa, o sea, haciendo este comparativo histórico de gobiernos. Correcto. Sí, si uno podría, digamos, y separaría los datos de 1990 hasta la actualidad y uno lo clasificaría por gobiernos, no encontraría diferencias estadísticamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, Rafael Correa gobernó 10 años, ¿no? Entonces, cuando yo sumo esos datos por 10 años, hago aparecer o hago aparentar que la cifra es sumamente alta. Cuando yo analizo dato por dato, año a año, hay, como te decía, picos, digamos, en toda la serie. Hay un pico por ahí en el 98, 99, hay otro pico en el 2000. Puedo analizarlo por gobierno, sino más bien por periodo de gobierno, porque no es analizar, por ejemplo, los 2 años de Lazo con los 10 de Correa o los 4 de Moreno o así Correcto. sucesivamente. Esto es lo que se llama, digamos, como las observaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arduino toma observaciones anuales, por eso es que solo tiene 9 observaciones, ¿sí? Uno podría haber tomado las observaciones, por ejemplo, mensuales, y uno podría haber hecho una serie que realmente, digamos, te dé mucha más data, mucho más rica, y uno realmente poder aplicar métodos cuantitativos. Yo quiero ser claro, además, Arduino Tomasi no es un investigador cuantitativo, es un investigador cualitativo. ¿Sí? Uno ve un poco lo que él ha publicado y no son estudios cuantitativos. Entonces, por eso llega a cometer estos errores totalmente groseros. Uno no puede hacer una regresión con 9 datos. Uno, lo primero que le dicen es, ve, regresión primero, mínimo 20, 30 datos. Además, asegúrate de que cumplas con los supuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas una media en los errores que tienda a cero y que sea constante en el tiempo. Ninguno de esos supuestos se cumple en el caso de la estimación que ha hecho Arduino Tomasi. Y eso es lamentable, ¿no? Porque realmente, en realidad, si bien se está implementando este discurso político, este relato político, hace que las personas que realmente hacen academia y que realmente hacen investigación rigurosa, sean dejados de lado, ¿no? O sea, yo me imagino y digo, por ejemplo, no sé, especialistas como, por ejemplo, Daniel Pontón, ¿qué pensará sobre este tema? ¿Qué pensará cuando, digamos, él hace o
o Rivera, que digamos también, o el mismo, eh, el mismo Carrión, que hacen investigación seria sobre la inseguridad en Ecuador. Pero hay, Juan Pablo, te lo tengo que preguntar abiertamente. También es también obvio, se ha dicho mucho, claro, los investigadores o expertos que han salido a debatir o a estar en contra de la tesis de Tomasi son investigadores y expertos afines al correísmo. Entonces, evidentemente, les va a interesar de algún modo salir a la defensa de la acusación que se les está haciendo al correísmo. Entonces, igual al final termina siendo un tema político y lo técnico se ve empañado. A ver, todo el mundo puede tener derecho a tener una ideología política, eso está muy bien. El punto aquí de lo que estamos hablando es, ¿estamos remitiéndonos a la verdad de los hechos o no? ¿O estamos simplemente generando estas retóricas, ¿no? Y eso es a lo que yo voy. Yo he publicado, por ejemplo, en mi blog, no una, sino tres entradas relativo a este tema y de distintos enfoques. Entonces, por ejemplo, la primera entrada me centré en rebatir la investigación de de Arduino Tomasi, ¿cierto? Entonces repliqué qué es lo que él hizo y dije, mira, estos son los errores que... Y hice público, digamos, el script, el do file, para que otros lo puedan replicar y puedan concordar conmigo o no, teniendo más o menos de elementos de, digamos, de estadísticas. Después, ¿qué hice? Sí, meramente técnica. Después, ¿qué hice? Dije, bueno, a ver, vamos a ver cuál es una hipótesis más plausible para determinar por qué el Ecuador se ha convertido en un país sumamente violento. Y escribí una segunda nota en el blog, que igual todos lo pueden ver, economica.blogspot.com. Pueden entrar ahí y pueden hacer sus comentarios, pueden diferir con el mismo, porque yo me someto, por ejemplo, a la crítica. No es que creo que tengo tampoco la verdad absoluta, doy argumentos y los doy con evidencia, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, he establecido cuál ha sido la relación entre los cultivos de coca que ocurren en Colombia, que es un factor exógeno, desde 1990 hasta el 2023, encontrando que existe una relación no lineal entre cultivos de coca en Colombia y homicidios en el Ecuador. ¿Qué implica esto? Que el gran aumento de la violencia en el Ecuador prácticamente se explica en gran medida porque han crecido en gran magnitud los cultivos de coca en Colombia, ¿no? Es decir, antes anualmente habían 80.000, 90.000 hectáreas cultivadas de coca y en los últimos años han sobrepasado las 200.000. ¿Y esto qué implica? Que esa droga que se cultiva, esa coca que se cultiva en Colombia, tiene que salir a ser exportada por Colombia mismo o por otras rutas. Y en ese sentido lo que vemos es una expansión de la economía del crimen ligada al narcotráfico y el uso de rutas ahora ecuatorianas, ¿no? Si tú ves, digamos, a lo largo del tiempo, lo que vemos es que eso se va expandiendo hacia el sur, ¿no? Entonces, en un momento era Esmeraldas, Manabí, ahora Baja Guayas, El Oro, y, eh, se dan las peleas por territorio, ¿no? Estas peleas entre bandas criminales y también, digamos, ahí el Estado entra a incursionar dentro de esa disputa, ¿no? Eh, Pablo, tengo que hacerte una consulta. Este tema que se ha vuelto, o sea, el tema de la semana, porque Ecuador es un país que yo lo digo aquí siempre muy abiertamente y lo asumo, bien irresponsable en el sentido de ser monotemas. Ponemos un tema, luego de unos 2 días ya pasa de lado y viene otro y si políticamente conviene el tema se sostiene un poquito más y así vamos. Pero entendiendo la realidad que tenemos como país, entendiendo las cifras alarmantes que tenemos de muertos en este gobierno, y entendiendo también todo lo que falta por hacer y aplicar política pública en temas de seguridad para cambiar esa realidad. Este tipo de debates que creo que son necesarios tenerlos desde la arena más investigativa, estadística, pero este tipo de debates
sesgados como se está planteando en esta entrevista, como lo estás planteando tú en esta entrevista, cómo afectan a la realidad actual que estamos viviendo como país y a un levantamiento de data que sí deberíamos tener para poder tomar medidas e implementar políticas públicas a futuro. Sí, bueno, primero decir que, digamos, los datos siempre han estado ahí, ¿no? Eh, Segundo, lo que yo te decía, en ese sentido, claro, estos relatos políticos a veces anulan realmente, digamos, el debate académico o el debate de las políticas públicas, que es un debate mucho más riguroso. O sea, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, que Arduino Tomasi hubiese tratado de sustentar su hipótesis en un foro académico, yo qué sé, ir a la Flaxo, por ejemplo, y exponer su investigación, pero no lo hizo. Lo llevó directamente a un plano político con una intención de generar un relato político. Y ese es el ¿Ves la problema. academia por eso prefiere no meterse? Porque se politiza todo. Pregunto. Sí, entiendo que hay académicos que, digamos, han planteado por no pronunciarse sobre el tema. Yo no concuerdo, por ejemplo, con esa posición. Yo creo que un académico, cuando ve que alguien busca disfrazar eh, una opinión, digamos, en teoría sustentada en datos para generar un relato político, tiene que pronunciarse y tiene que desde la academia desmentirlo. Y eso es un poco, digamos, lo que yo he buscado hacer. Por eso yo te decía, ¿no? He escrito un post, un segundo post. Hoy en la mañana, por ejemplo, escribí un tercer post, una tercera hipótesis relativa a cuándo, por ejemplo, el Ecuador se está convirtiendo en un narcoestado, que ese también es un tema que viene de debate en las últimas semanas y, por ejemplo, la fiscal ya ha llamado al juicio político que tenemos en la Asamblea Nacional como narcojuicio, ¿no? Haciendo alusión a esto, ¿no? Entonces, en el Ecuador, digamos, el debate político hoy gira mucho realmente alrededor del narcotráfico y políticos acusándose los unos a los otros. Ahora, que vemos qué es lo que nos dicen los datos. Los datos nos dicen que, por ejemplo, siempre la costa ecuatoriana ha sido más violenta que la sierra ecuatoriana. Sí, porque siempre ha habido narcotráfico. El problema del narcotráfico no nace con un gobierno en específico, nace al menos desde la década de los 70, de los 80 con Colombia y Ecuador, digamos, genera y sufre las externalidades del problema. ¿Sí? Entonces, la costa ecuatoriana siempre, digamos, ha sido más violenta que la sierra ecuatoriana. Ahora, lo que sí podemos establecer es que existe un momento puntual, y ese momento puntual es a partir del año 2021, en donde esas brechas se hacen gigantescas. ¿Sí? Y ahí es donde podríamos establecer, sí, una hipótesis de si existe un narcoestado bajo el gobierno de Guillermo Lazo o no. Y los datos un poco nos dan, digamos, evidencia para creer que sí. Ahora, podría ser que el día de mañana venga una nueva investigación y refute los datos. Y ese, digamos, es el proceso natural que tiene que tener, digamos, también la investigación científica. Entonces, en ese sentido, hasta en parte agradezco que Arduino haya hecho esto, porque eso ha permitido, por ejemplo, que se refuten esas hipótesis y que se planteen hipótesis que están realmente más acertadas o como yo te decía, que son más plausibles. Entonces, por ejemplo, para el caso de las muertes indeterminadas, no determinadas, es más plausible pensar que esas muertes están asociadas mayormente con suicidios. Y así, digamos, lo dice, basta, digamos, evidencia empírica a nivel internacional, porque tú te puedes meter a Google Scholar, buscar, digamos, relación, muertes indeterminadas, suicidios, y tendrás 1, 10, 20, 50 papers hablándote de esto, ¿no? En cambio, de lo que ha planteado Arduino Tomasi, eh, no existe realmente ese planteamiento teórico, ¿no? Por eso es muy importante a veces también dentro de la academia eh, poder discernir, digamos, que la paja del trigo y poder discernir de lo que es una hipótesis que tranquilamente puede ser falseada y de ya lo que constituye un marco teórico en el cual no solo un académico, sino digamos miles de académicos
cientos de académicos llegan a resultados similares en distintos contextos y aplicando, digamos, distintas metodologías. Así es como se construye la ciencia. Al final, Juan Pablo, la hipótesis que ha planteado Tomasi debería de algún modo ser avalada, no sé si es la palabra técnica, pero debería ser de algún modo poder ser avalada por otros investigadores y expertos en el tema y que de alguna forma lleguen a algo similar. Por supuesto. Por eso es lo que hablamos de someternos, digamos, al control de pares. O sea, ¿uno qué hace? ¿No es cierto? Yo tengo, digamos, una idea de un artículo científico, escribo el artículo científico y lo mando a una revista para que sea evaluado por expertos en esa materia. Y esos expertos en esa materia te dirán, ve, aquí tienes este error, este error, este error, corrige. Corrigiendo esos errores, creemos que es digno de, digamos, ser publicable y ser conocido por la comunidad científica. Esto no es lo que se ha hecho en este caso. Lo que se ha hecho es escribir en un blog y después darle un realce político. Ok. Juan Pablo, bueno, te agradezco el espacio, la entrevista, que nos hayas dado la oportunidad de entender un poco más de qué se trata esto que se está planteando como la Pax Narca y también entender, y me voy a ir preguntándote esto, ¿por qué crees que la academia per se como tal, no solo en este tema, sino en general, no has tenido una mayor participación, una participación súper activa, excepto algunos personajes expertos que salen a hablar, por ahí alguien de la Flaxo sociólogo, por ahí un par de actores? Pero ¿por qué la academia en el Ecuador se ha mantenido tan al margen de un problema social que nos empuja y nos mancha a todos? Bueno, creo que has planteado una pregunta, realmente una pregunta de investigación súper potente. Habría que investigar por qué, digamos, la academia se mantiene alejada de estos temas acá en el Ecuador. No tengo una respuesta para eso, no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que es una pena que realmente la academia no se pronuncie sobre estos temas, que realmente la academia no construya elementos más didácticos para que la sociedad se pueda formar un mejor criterio sobre cómo se han dado los hechos en el Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que no tengo una respuesta para saber por qué la academia, digamos, ha permanecido muteada, por decirlo así, o silenciada frente a problemáticas sumamente importantes para el Ecuador, pero creo que, digamos, es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho el que hayamos podido conversar y nos hayas de algún modo tratado de, así for dummies, explicar de qué se trata esta investigación. Lamento también que Arduino no me hable, para poder de algún modo, una de las cosas que le decía a quien está, a que produce el programa, me dijo Juan Pablo Jaramillo va a estar el lunes en el programa para entrevistarlo sobre este tema, y le dije, ok, pero el martes tenemos a Arduino Tomasi para también poder contrarrestar, porque estos temas académicos se los debe analizar y conversar desde todas las aristas. Al final yo siempre digo, es la ciudadanía la que con información debería empezar a decidir de qué lado del prisma quiere ver mejor. Sin Correcto. embargo, me enteré que me ha bloqueado. Entonces, Arduino, si te llega este video y me estás escuchando, pana, o Y, sea, aquí y todos tal son vez, digamos, bienvenidos. Abramos el debate. tal vez lo responsable, ¿no, Rides? Digamos, es que tengamos un debate en el cual estemos todos, ¿no? Esté él Exacto. planteando su posición, esté yo planteando mi posición y estén otros planteando diversas posiciones, porque así es como se construye conocimiento en la sociedad. Y sobre todo porque no debería ser un tema político, sino académico. Y cuando hablamos de analizar y que la academia ponga su impronta y aporte, también hay que verlo desde todas las perspectivas y estar abiertos al debate. No podemos pretender plantear algo y decir algo y después
solo echar llave y no pasa nada. Esto lo dije yo y punto, y ahí jodas el mundo. Así no funciona, así no se debe construir democracia y así no se debe aportar a la sociedad. Y a una sociedad tan polarizada como esta, sí creo que tenemos que tener un mayor nivel de responsabilidad. Quienes por lo menos hemos tenido el privilegio de acudir a la universidad, de tener otros recursos. O sea, asumirlo con la responsabilidad que requiere hacer democracia en un país polarizado como este. Totalmente de acuerdo. En todo caso, Totalmente de Juan acuerdo. Pablo, gracias por haber venido. Un abrazo. No, muchísimas gracias por la Señores, invitación y qué gusto estar contigo. igual, señores, bueno, ha sido Juan Pablo Jaramillo, experto en economía política. Con él hemos conversado sobre este estudio de la Pax Narca que planteó Arduino Tomás, y ya como se los comenté, ojalá y en algún momento podamos conversar con Arduino y ustedes también que nos acompañan para que nos explique su posición y de dónde sacó esos datos tan importantes que están desde la hipótesis de él revelando algo que también requiere un debate con responsabilidad y profundidad, porque como yo lo he dicho aquí, más allá de los números y la estadística y el relato político, también estamos hablando de vidas humanas y hay que asumirlo con la responsabilidad que conlleva.